Bueno, buenas noches, compañeros. Doctor, una disculpa por el inconveniente de no poder hacer la presentación en la mañana. De repente hay cosas que se nos van de las manos. No te preocupes, eso siempre va a suceder, ¿ok? Así que Gracias, doctor. tú tranquilo. Gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la fisiología del trabajo de parto. Uy, no se pone la siguiente. Aquí. Bueno, antes de iniciar con la fisiología del trabajo de parto, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo definimos al trabajo de parto? Es la secuencia coordinada y efectiva de las contracciones uterinas que dan como resultado el borramiento y la dilatación del cuello uterino y el descenso del feto para culminar con la expulsión por la vagina del producto de la concepción. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo se inician las preparaciones del trabajo de parto? Se va a llevar a cabo en las primeras 36 a 38 semanas del embarazo normal, periodo en el cual el miometrio se encuentra en estado preparatorio, pero sin respuesta. Al mismo tiempo, el cuello uterino comienza una etapa temprana de remodelación, pero va a mantener la integridad estructural. Después de esta inactividad uterina prolongada, se va a producir una fase de transición durante la cual se suspende la falta de respuesta por parte del miometrio y el cuello uterino va a experimentar maduración, borramiento y pérdida de cohesión estructural. Ahora vamos a hablar sobre los procesos fisiológicos que regulan el parto y el inicio del trabajo de parto. Bueno, los procesos fisiológicos que regulan el parto y el comienzo del trabajo de parto siguen siendo indefinidos, por lo cual se han propuesto tres teorías. La primera nos habla de la pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. La segunda se centra en la síntesis de factores que inducen el parto y la tercera y última sugiere que el feto maduro es la fuente de señal que inicia el trabajo de parto. Las investigaciones actuales respaldan un modelo que se basa en estos tres temas. Bueno, ahora hablaremos de los compartimientos maternos y fetales, su composición y el papel que tienen en la fisiología del trabajo de parto. Vamos a tener que el útero presenta una capa miometrial compuesta de haces de fibras musculares lisas rodeadas por tejido conjuntivo. A diferencia del músculo esquelético cardíaco, algo que va a diferenciarlo es que la célula del músculo liso no posee una gran especialización, ocasionando que tenga una alta adaptabilidad a los cambios ambientales. Va a poseer un alto grado de acortamiento y las fuerzas que se pueden ejercer en el músculo liso van a generar que se dispersen en múltiples direcciones, lo cual le va a conferir ventajas para la eficacia de la contracción uterina y la expulsión fetal. El músculo liso, como podemos ver en la foto del lado derecho, no está organizado de la misma manera que el músculo esquelético. En el miometrio, los filamentos gruesos y delgados se van a encontrar en haces largos y aleatorios en todas las células. Esta disposición plexiforme va a ayudar a una mayor capacidad de acortamiento y generación de fuerza. Ahora hablaremos sobre la adhesiva. Cuando se alinean las gruesas paredes uterinas musculares, el endometrio es transformado por las hormonas del embarazo y se le va a denominar decidua. Esta decidua se va a encontrar conformada por células del estroma y células inmunes maternas y tiene como función mantener el embarazo a través de funciones inmunorreguladoras únicas que suprimen las señales de vida inflamatoria durante la gestación. Al final del embarazo se produce la activación decidual, la cual va a ocasionar la inducción de señales inflamatorias y se va a retirar la inmunosupresión activa, lo que va a contribuir al comienzo del parto. Ahora bien, durante el embarazo, el cuello uterino posee múltiples funciones que van a incluir el mantenimiento de la función de barrera para proteger el tracto reproductivo de la infección. Va a tener
también un papel de mantenimiento de la competencia cervical a pesar de mayores fuerzas gravitacionales a medida que el feto crece, y una orquestación de los cambios de la matriz extracelular que permiten una coherencia progresivamente mayor del tejido. Cabe resaltar que al final del embarazo, el cuello uterino es fácilmente distensible y su consistencia es similar a los labios de la cavidad oral. Bueno, la placenta, además de proporcionar el intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto, es una fuente clave de hormonas esteroides, factores de crecimiento y otros mediadores que mantienen el embarazo y pueden ayudar en la transición al parto. El conjunto de las membranas fetales, como podemos ver en la imagen, forman un importante tejido alrededor del feto que tiene una función de escudo fisiológico, inmunológico y metabólico. Esto es para proteger del comienzo prematuro del parto. Podemos ver en la imagen el amnios. Este nos proporciona casi toda la resistencia a la tracción de las membranas fetales para resistir el desgarro y la ruptura de la membrana. Se caracteriza por ser un tejido avascular que no permite el paso de leucocitos, microorganismos y células neoplásicas, además de que posee una función de filtro selectivo, lo cual evita que las partículas fetales unidas a secreciones pulmonares o cutáneas lleguen al compartimiento materno. Y por último tenemos al core. Esta es una capa de tejido principalmente protectora y que proporciona aceptación inmunológica. También está enriquecido con enzimas que inactivan la uterotonina, que son agentes que estimulan las contracciones. Las enzimas que se encuentran en el corion son las prostaglandina deshidrogenasa, la oxitocinasa y la encefalinasa. Ahora vamos a hablar sobre la función de la hormona esteroide sexual. La función es muy clara. El estrógeno promueve el trabajo de parto y la progesterona inhibe los eventos que conducen al parto. Los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona en el embarazo normal son enormes y están muy por encima de las constantes de afinidad por sus receptores. El papel exacto del estrógeno en la regulación de la inactividad uterina humana y la competencia cervical no se tiene todavía una gran comprensión, pero se sabe que al final del embarazo el estrógeno ayuda a los procesos que regulan la actividad uterina y la maduración cervical. De hecho, en la imagen aquí podemos ver cómo va el proceso de secreción de estas hormonas. Podemos ver que para el trabajo de parto se inicia una secreción alta de estrógenos y en el caso de la progesterona va disminuyendo. Ahora bien, las prostaglandinas son moléculas de lípidos que poseen variadas acciones similares a las hormonas. En el parto van a tener la función de llevar a cabo la contractilidad, la relajación e inflamación del miometrio. Y estas interactúan con una familia de 8 receptores acoplados de proteína G en, en el miometrio y en el cuello uterino. Del lado izquierdo tenemos cómo es que se producen las prostaglandinas. Recordando que se producen utilizando el ácido araquidónico derivado de las membranas plasmáticas y que por lo general se libera por acción de la fosfolipasa A2 o fosfolipasa C. El ácido araquidónico puede actuar como sustrato para la prostaglandina H sintasa tipo 1 y 2 o COX-1 y 2 y ambas isoformas van a convertir el ácido araquidónico en la prostaglandina G2, la cual es inestable y por medio de la prostaglandina isomerasa se va a formar la prostaglandina H2. Por último, tenemos una enzima muy importante
que es la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, que va a poseer una función reguladora al inactivar con mucha rapidez a las prostaglandinas. Al final del embarazo, la biosíntesis de prostaglandinas amnióticas aumenta y la fosfolipasa A2 y la prostaglandina H2 sintasa tipo 1 y 2 van a mostrar una mayor actividad, por lo cual se ha planteado la hipótesis de que las prostaglandinas regulan los eventos que conducen al parto. Ahora bien, el parto lo podemos dividir en 4 fases superpuestas que corresponden a las principales transiciones fisiológicas del miometrio y el cuello uterino durante el embarazo. En la imagen podemos ver las 4 fases. Tenemos la fase 1, que es preludio al parto, la fase 2 de activación o de preparación para el trabajo de parto, la fase 3 de estimulación o proceso de trabajo de parto como tal, y la fase 4, también llamada involución o recuperación del parto. Vamos a ver cada una de estas fases. Tenemos la fase 1, también conocida por inactividad uterina y maduración cervical. La fase 1 usualmente comprende el 95% del embarazo y comienza antes de la implantación. Tiene como característica la tranquilidad del músculo liso uterino con el mantenimiento de la integridad estructural cervical. Ahora bien, en este esquema les quise explicar todos los tipos de sistemas moleculares, neurológico, endocrino, parácrino y autocrino, que son llamados para implementar y coordinar un estado de falta de respuesta uterina. Esto pasa en la fase 1. También durante la fase 1, las células miometriales van a experimentar una modificación fenotípica a un estado no contráctil y el músculo uterino se vuelve insensible a los estímulos naturales. Al mismo tiempo, vamos a observar que el útero inicia cambios extensos en su tamaño y su vascularidad para acomodar el crecimiento fetal y prepararse para las contracciones uterinas. Aquí es importante recalcar que la falta de respuesta miometrial de la fase 1 continúa hasta casi el final del embarazo y se inicia el ablandamiento del cuello uterino, el cual se caracteriza por el aumento de la distensibilidad dística, aunque el cuello uterino permanece firme y resistente. Puede llegar a pasar que se presenten algunas contracciones del miometrio. Estas van a ser de baja intensidad y se sienten durante la fase de reposo. Normalmente no causan dilatación cervical. A estas contracciones... ¿Me permites? Sí, doctor. A ver, ¿cuál es la ley de Starling del músculo? ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Sí la recuerdan o no? Pues sí, bueno, más o menos. Creo que se refería a que a mayor distensión de la fibra, mayor iba a ser la fuerza contráctil. Ok. ¿Esto es aplicable al útero? En el trabajo de parto, no, doctor. No recuerdo. En el trabajo de parto no, porque en el trabajo de parto hay un marcapaso. Hay un marcapaso que va a generar el que haya una contracción con un triple gradiente descendente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Va desde el fondo hacia las paredes del útero. Exactamente. Y de arriba hacia abajo, Ok. de más a menos. Ok. Aquí ahorita Belén nos está explicando los cambios que sufre el útero desde el inicio del embarazo y hay una situación en la que puede ser controvertida.
¿Hay contracciones o no hay contracciones en un útero gestante antes del trabajo de parto? Es pregunta. Sí, sí, doctor, se conocen como contracciones de Braxton Hicks. Ok. Entonces sí hay contracciones. Sí. Sí. Ok, es que esto debe de quedar muy claro, porque estas contracciones obedecen a esa ley de Starling. O sea, el útero cuando se ocupa por el embarazo va a tener contracciones que la paciente no siente. Está descrito en los estudios clásicos de Caldeiro Barcia acerca de la contractilidad uterina. Él incluso, que son trabajos ya muy antiguos, ellos describían las contracciones y ahí descritas las contracciones de Álvarez antes de las de Braxton Hicks, que eran contracciones que la paciente no percibe. Y ustedes cuando ven a la paciente en la consulta, generalmente en la semiología hacen la pregunta de que si la paciente ha tenido cólicos como de menstruación, va tratando de que ella entienda lo que pueda ser una contracción uterina. Pero muchas veces la paciente les dice, doctor, de pronto se endurece el útero, se pone como piedra, ¿sí? Y son contracciones. Esto es muy importante que quede claro. Son las de Braxton Hicks y sí se inician desde que el útero está ocupado. Y esto tiene como finalidad el preparar a, a un útero que va a tener un trabajo de parto de muchas horas, ¿ok? Entonces ese músculo tiene que llegar bien entrenado. Es como si ustedes fueran a hacer un maratón y no lo van a correr con una semana de entrenamiento, necesitan meses. Y eso sucede también con el miometrio. Entonces es muy importante que esto lo tomen en consideración. Es la única observación, Belén, pero vas bien. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. Sí. Bueno, en la parte inferior derecha podemos ver los puntos que probablemente generen la inactividad de la fase 1. Tenemos acciones de estrógeno y progesterona a través de receptores intracelulares, el aumento mediado por receptor de la membrana plasmática de células miometriales y el monofosfato de adenosina cíclico. Bueno, vamos a hablar sobre la contracción y relajación del miometrio. El equilibrio entre la relajación y la contracción del miometrio está controlado por la regulación transcripcional de hormonas esteroides y péptidos de genes clave y sus productos proteicos. Y la inactividad se logra por parte de la reducción de niveles intracelulares de calcio, regulación del canal iónico del potencial de la membrana celular y la degradación de la uterotonina. En contraste, o del otro lado, vamos a tener que la contractilidad resuelta se debe a interacciones mejoradas entre las proteínas de actina y miosina y una mayor excitabilidad de las células miometriales individuales. Bueno, aquí tenemos un esquema de las interacciones de actina y miosina, de la relajación y de la contracción uterina. Tenemos que las proteínas de actina y miosina van a ser esenciales para la contracción muscular. Para esto tenemos que la actina se debe convertir de una forma globular a una filamentosa. En la imagen superior podemos observar que la relajación uterina se mantiene por factores como la prostaglandina E2, los beta-2 simpático-miméticos, que van a hacer que aumenten los niveles
de adenosina monofosfato cíclico de miocitos. Esta a su vez va a activar a la proteína sinasa A para promover la actividad de la fosfodiesterasa con la desfosforilación de la MLCK. Otros procesos van a servir para mantener la actina en forma globular y así prevenir la formación de actina fibrilar necesaria para las contracciones. Por otra parte, en el esquema de abajo, podemos observar que las contracciones uterinas van a ser el resultado de la reversión de esta secuencia y van a ser iniciadas, si vemos de este lado aquí, por la unión de factores como la oxitocina, la prostaglandina F2 alfa y la trombina. Aquí la actina va a asumir la forma fibrilar y va a entrar el calcio, como lo podemos ver aquí. Ay, Dios, ya me perdí. Ok. Ok. El calcio va a ingresar a la célula. Se va a combinar con la calmodulina y van a formar complejos. Estos complejos van a activar la MLCK para provocar la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina y va a generar la actividad de la ATPasa para generar el deslizamiento de la miosina sobre la fibrilla de actina y de esta manera se va a generar una contracción uterina. Ahora tenemos la regulación de los potenciales de membrana. Tenemos que la excitabilidad de los miocitos va a estar regulada en parte por los cambios en el gradiente del potencial electroquímico mediante la membrana plasmática. Antes del parto, los miocitos mantienen una electronegatividad interior relativamente alta. El generar un potencial de membrana hiperpolarizado va a ocasionar que se disminuya la excitación de las células del músculo liso y va a estar regulado por canales iónicos. Tenemos que un regulador clave es el voltaje de conductividad amplio y también vamos a tener el canal de potasio activado con calcio, que es este de aquí. Este se va a expresar de manera abundante en el miometrio y durante la mayor parte del embarazo, la abertura de estos canales van a estar constantemente abiertos, van a permitir que el potasio salga de la célula para mantener la electronegatividad interior. Esto va a generar que se evite la afluencia de calcio con entrada de voltaje. Y el mantener estos canales abiertos da como resultado la relajación del miometrio. Y si se inhiben estos canales va a dar una respuesta contraria, aumentando la contractilidad miometrial. Ahora vamos a hablar sobre las uniones gap del miometrio. Las señales celulares que controlan la contracción y la relajación del miometrio se pueden transferir de manera efectiva entre las células y esto va a ser a través de canales de unión, que son estos que tenemos aquí, intracelulares. En los miocitos, estas señales se llevan a cabo por medio de uniones gap y las cuales nos van a ayudar al paso de las corrientes de acoplamiento eléctrico o iónico y así como el acoplamiento de metabolitos. Tenemos que los canales transmembranales que forman las uniones gap van a estar formados por dos hemicanales, que son estos que tenemos aquí. Estas van a ser proteínas que se conocen como conexonas y a su vez van a estar compuestas por 6 proteínas de la subunidad de conexina, en específico la conexina 43. Esta se va a expresar en el miometrio y las concentraciones aumentan cerca del inicio del parto.
Ahora bien, la progesterona y las proteínas asociadas a la contracción o CAP. Tenemos, como ya había comentado anteriormente, que la progesterona va a tener una función inhibitoria para el inicio del trabajo de parto. Esto va a ser por medio de la disminución de la expresión de proteínas asociadas a la contracción. En específico van a ser los receptores de estas 3 moléculas que vemos en la pantalla, que son los receptores de oxitocina, los receptores de prostaglandina F y la conexina 43. Algo importante es que al final del embarazo, el aumento del estiramiento junto con una mayor concentración de estrógenos van a hacer que se incrementen los niveles de las proteínas asociadas a contracción. Por otra parte, tenemos la respuesta al estrés del retículo endoplásmico. Este también se va a encontrar mediado por la progesterona con ayuda de la caspasa 3 miometrial, que es un agente anticontráctil. Este nos va a ayudar degradando la actina como la proteína específica de unión GAP, que ya vimos anteriormente, que es la conexina 43. Ahora bien, vamos a hablar sobre la fase 2 o preparación